Vamos a considerar un pasaje y vamos a tratar de ponerlo en perspectiva para nosotros ver el paralelo del día de hoy al día que nació Jesús. Se parecen tanto estos dos tiempos y la gente tiene la misma actitud y tienen las mismas necesidades. Dios sigue siendo el mismo y Dios se sigue revelando a los hombres. Que este sea un tiempo que al estar delante de la palabra de Dios y ser ministrados por su Espíritu Santo, muchos puedan recibir la iluminación, no de ese estribillo que se repite y que parece que forma parte del mensaje de que nazca Jesús en los corazones. En primer lugar, Jesús ya nació, no nació en el corazón de nadie. Jesús nació en una persona y no va a nacer en el corazón de nadie. Tú puedes creer en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Nosotros nos estamos predicando del niño que se ve bonito con su buchito y su mamá, todo eso está muy bien. Nosotros queremos hablarte es del Salvador. Todas aquellas cosas tuvieron su momento, tuvieron su cumplimiento, pero no forman parte del mensaje. El mensaje del nacimiento de Jesús, vamos a ver cómo tiene lugar en el día del nacimiento. Padre, háblanos con poder en esta mañana. Habla a los corazones, revélate, revela a tu Hijo, tanto a los que están lejos como a los que están cerca. Y te pedimos, Señor, que tú traigas bendición y vida eterna a esta congregación, a los que visitamos, Señor, de otros lugares, y que este pueda ser llamado refugio para todos los que te buscan y el lugar donde tú te manifiestas a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Vayamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Me dijeron que tengo hasta las 12:30. Lucas capítulo 2. Es impresionante, pero el nacimiento de Jesús sucede en un momento, en un entorno de actividad geopolítica. ¿Qué sucede? Bueno, el imperio del momento es el imperio romano. Y se nos dice de manera precisa, en aquellos días, sin darnos detalle exactamente, fecha, mes, nos habla que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este empadronamiento no era simplemente un censo, sino que este empadronamiento quería conocer todo lo que estaba bajo el poder del reino. Pudiera ser un tipo de censo, no como el censo nacional, sino que este censo buscaba poder determinar y cuantificar las riquezas que tenían los habitantes del imperio. Y para este caso, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y aquí ellos hacen un pareo. Nos hablan en el tiempo del emperador y en el tiempo del gobernador de Siria. E iban todos para ser empadrinados, cada uno a su ciudad. Posiblemente algunos tendrían que presentarse. Mira, yo soy Elías y tengo que presentarme allí con mis familiares, con mis
relacionados con lo que son parte de mi núcleo familiar. Recuerden que no existía la famosa tecnología y el conteo era manual, un tanto primitivo, pero como quiera, era un proyecto ambicioso. Y nos dice, versículo 4, y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Nos da un detalle, nos da la razón por la cual era necesario este traslado. Ahora, este traslado de Nazaret a Belén, del mar de Galilea a la parte sur de Jerusalén a Belén, tiene otras implicaciones que ojalá ustedes pudieran verla, y es que luce ser que José tomó la decisión de que ya que tengo que ir para el tema del empadronamiento, posiblemente él fue con planes de establecerse en la ciudad de Belén. No solamente él fue para la parte del censo, sino que él fue con un proyecto quizás de familia, de establecimiento, de nuevas oportunidades y de durar mucho tiempo. Tanto es así que si partimos de cuando la visita de los magos a Jerusalén, cuando consultan a los entendidos, les dicen que él nacería en Belén, y partiendo del tiempo que tenía la estrella, se mandó a matar a todos los niños de ¿cuántos años para abajo? 2 años. ¿Dónde residían ellos después del nacimiento de Jesús? En Belén. ¿Durante qué tiempo? Bueno, posiblemente 2 años todavía o más ellos pudieran haber estado allí. Nos dice que él subió para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y nosotros, por alguna razón, hemos llegado a concebir o a pensar que María está haciendo un viaje sobre un burro, una mujer con 9 meses de embarazo, y que tan pronto se bajó del burro en Belén, ahí mismito dio a luz. No, aparentemente ellos se fueron con el tiempo suficiente para el establecimiento allá, y dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Pero recuerden, estábamos en un momento de mucha actividad, por cuanto todos los que eran de ahí tenían que irse a censar. Si ustedes se ponen a pensar lo que significaría que todos los dominicanos ausentes tuvieran que volver a República Dominicana para participar en un censo, ¿qué pasaría con nuestro país? ¿Qué pasaría? Estaría como, habría un aglutinamiento, una aglomeración de personas, los servicios escasearían, el alojamiento, lo que fuera, porque muchas personas que se habían establecido en otros lugares tenían que volver a su punto de origen, a la casa de su familia, para el empadronamiento. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto nos da también mucha información valiosa para entender el nacimiento de Jesús. Pudiéramos decir inclusive que Jesús nació en un mal momento. Pudiéramos decir que Jesús escogió un tiempo difícil para nacer, y para nacer en otra ciudad. Un tiempo donde, si partimos que José era de la casa y familia de David, obviamente, ¿qué habían en esa zona? ¿Qué habían en esa zona? ¿Familiares de quién? Familiares de José. Porque él llegó a su
familia, de donde eran sus antepasados. Pero ¿qué resulta? Recuerden que en una pequeña ciudad que posiblemente estaba rebosada de personas, el que José llegara con su mujer en cita, donde posiblemente todas las casas estaban llenas y donde había no se sabe cuántas mujeres en cinta, posiblemente de la familia. ¿Tú quieres que te diga algo? El nacimiento de Jesús fue pasado por alto, no fue tratado como un hecho especial. De hecho, el nacimiento de Jesús sucedió cuando todo el mundo estaba ocupado y cuando no había espacio para nadie en ningún lugar. Tanto es así que lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y por favor, entendamos un poco que cuando nace Jesús y se lo coloca en un pesebre, no tengamos la idea de que fue que parió como la gata en nuestras casas y María buscó dónde poner el muchacho. No, ¿cuál era la profesión de José? ¿Cuál era? ¿Y qué hizo él para el nacimiento de su hijo, sabiendo que él manejaba la madera? ¿Qué fue lo que él hizo? Él le hizo malamente los preparativos. ¿Para qué? Para tenerlo con las condiciones mínimas. No era que los animales estaban diciendo, mira, ahí es que yo como. No, hubo un preparativo mínimo. Pero en ese preparativo, ¿tú quieres que te diga algo? Los del mesón no sabían quién estaba naciendo. La familia de José no sabía quién estaba naciendo. El comercio no se dio por enterado que estaban haciendo. La capital de la provincia, que estaba a poca distancia donde estaba Herodes, tampoco se dio cuenta quién estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús nació bajo condiciones de un anónimo. Jesús no tuvo un nacimiento diferente que el de nuestras mujeres que dan a luz en un estado de precariedad, que no pueden ir a los centros lujosos, que no reciben globos, que no se les pone cunas, que no tienen regalos, que no se mandó a encargar el abriguito, ni la mediecita, ni el gorrito, ni nada. Él nació con el mínimo necesario y en unas condiciones de estrechez donde posiblemente ni el dinero podía marcar la diferencia. Lo único que pudo haber marcado la diferencia era haber sabido quién era ese niño que nacía. Pero tú quieres que te diga algo, nadie se dio por enterado de quién era ese niño. Tanto es que si, imagínate, cuando a nosotros nos llega una persona de mucho aprecio, ¿qué hacen los matrimonios a veces? ¿Qué hacen los matrimonios? Hasta ceden la alcoba matrimonial. ¿Para quién? Para esa visita. Yo recuerdo que una vez hubo un pastor que nos visitaba y él se alojó en un hotel, pero en el hotel empezaron a llamarlo mujeres y prostitutas, esas que están en los alrededores, que se ponen a llamar a todos los cuartos. Y él me dijo, Elías, pásame a buscar, sácame de aquí urgente. Y yo fui y lo busqué y lo llevé a mi casa. ¿Y qué hicimos? ¿Lo pusimos dónde? En nuestra cama matrimonial. ¿Por qué? Por el aprecio, por la estima. Eso se acostumbra o se acostumbraba a hacer. Coge a los muchachos, da en la cama de los muchachos, que duerman en el piso, que tienen un colchón, que duermen varios juntos. Pero le digo a alguien, el que nació simplemente fue el hijo de José y María, sin entender que ese era el Rey de Reyes, el Señor de señores. Al igual que hoy, Jesucristo fue ignorado. Jesús fue desconocido. Al igual que hoy,
la gente está muy ocupada en sus fiestas, en sus harturas, en sus actividades, en su ropa, en su viaje, inclusive hasta dentro de la iglesia evangélica la gente está muy ocupada para Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque este es un tiempo que yo recuerdo que en tiempos pasados era que todas las iglesias se rebosaban en actividades, en dramas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy hay que hacer una planificación bastante conservadora, porque cuando vienes a ver, tú planificas lo que sea y tú dices, oh, ¿y los hermanos? No, que aquel se fue para el campo, que el otro está para la playa, que el otro compró una casa, que el otro está viajando. Y cuando viene a ver, hasta señores, hasta dentro de la iglesia, estamos muy ocupados alrededor de este tiempo en que se recuerda y se celebra el nacimiento de Jesús. Pero fíjate, ni siquiera María y José entendían mucho lo que estaba pasando. Ellos sí sabían que habían sido escogidos por Dios, sabían que el niño era especial, y quien más sabía que el niño era especial, ¿sabe quién era? Era José, porque dice, bueno, ahí el de fe, ¿sabe quién era? Era José, porque María dice, no, pero yo no hice nada, y José tenía que decir, no, que eso es de Dios. Y entonces dice, pero José, ¿cómo es la cosa? Y eso ha pasado antes. Toda esa disyuntiva estaban trabajando en el corazón de José, pero también en el corazón de María. No obstante, la Biblia nos relata de 3 encuentros que hubo con Jesús. 3 encuentros que, a pesar de las ocupaciones, a pesar de las actividades, a pesar del día a día, a pesar de la vejez, a pesar de todos los pesares, Jesucristo fue revelado a pocas personas en aquel día. Al igual que hoy, Jesucristo es revelado también a pocas personas dentro de nuestra sociedad. Versículo 8. Había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Señores, recuerden, estamos hablando que en la llanura, en los montes cercanos, hay un grupo de hombres que estaban cuidando su rebaño. Y déjame decirte algo, que de repente aparezca un resplandor y de la nada aparezca una persona hablándole, ¿qué es lo primero que hay que tener? Si fuera usted, ¿qué es lo primero que hay que tener? Miedo. En dado caso de quedarme ahí, yo tuviera miedo, porque fácilmente yo estuviera corriendo todavía. Pero esa aparición nos dice que fue un ángel. Pero el ángel les dijo, no temáis. Cuando Dios se revela en la vida de una persona, ¿qué es lo primero que quita? ¿Qué es lo primero que quita? El temor. Y mucha gente dice que no se convierte porque tiene miedo del futuro, porque tiene miedo de la aceptación, porque tiene miedo de las consecuencias, porque tiene miedo de esta experiencia. Pero ¿saben qué? El ángel del Señor le dijo, no temáis, porque os doy buenas nuevas de gran gozo. Todo lo relativo a la obra y la persona de Jesús son buenas noticias. Veámoslo como buenas noticias. De hecho, son buenas noticias que deben producir ¿qué? Gozo para todo el pueblo. El que en esta época del año las iglesias, los creyentes tengan programas especiales para hablar de Jesucristo, ¿tú quieres que te diga algo? Estamos trayendo buenas noticias. Buenas noticias que le hacen falta a la humanidad. Noticias que son buenas en sí mismas. Noticias que no podemos comparar con ninguna otra noticia porque es pasajera, porque es temporal, porque es incompleta. Imagínense, ayer había
en la congregación donde pertenezco, había un almuerzo especial para pastores, pero hubo que interrumpirlo, no se pudo prolongar. ¿Saben por qué? Porque la ciudad estaba complicada. ¿Qué pasó? Había una campaña, había una marcha de unos políticos cualesquiera que fueran estos. Y a pesar de que tienen todo un mensaje, tienen una narrativa, tienen una historia, al final no son buenas noticias. Al final es más de lo mismo. Al final no tienen capacidad de impactar a todos. Aquí el pasaje nos dice que las noticias que se nos van a dar, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, es de gran gozo. ¿Para quiénes? Para todos. Jesucristo es el único que satisface la necesidad de todos. Jesucristo es el único que da para todos. Jesucristo es el único que es capaz. Y Jesucristo es la necesidad al tamaño de mi problema. Y la buena noticia es que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Fíjate que nosotros tenemos candidatos. Los candidatos a su vez se distinguen por nombres y nombres particulares o por partidos o por ciertas características. Pero cuando estamos hablando de Jesucristo, Cristo se le llama como el Señor. Él es quien tiene el poder. Él es el dador de la vida. Él es el verbo. Él fue el creador de todo. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él vino a vivir una experiencia humana. Una experiencia humana que para ser tan humano necesitó de una madre. Una experiencia humana que Él entró como un niño en la vida, en la experiencia nuestra. Una experiencia humana que Él necesitó de protección de una madre. Él necesitó de pechos que lo amamantaran. Él necesitó de quien lo cuidara, de quien lo envolviera en pañales. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto para quien está demasiado ocupado en sus quehaceres, ellos pudieron decirle: pues está bien, pues cópiame en mi muro para yo darte like, mándame una foto o pásamelo por WhatsApp, la foto del niño y la ubicación, que nosotros te vamos a dar like y nos vamos a suscribir al canal de José y María para ver lo del niño. Pero cuando tengamos tiempo, porque ahora tú sabes, aquí tengo poca señal, se me descarga y todas esas excusas que nosotros tenemos. Pero estas personas eran personas sensibles, eran personas que estaban listas para recibir el mensaje. Y dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: oye, ¿tú quieres que te diga algo? Señores, y es que cuando nosotros vemos la cultura actual, hubiera sido en tiempo moderno y todo el mundo hubiera estado en qué, con los ángeles, ¿tuvieran qué? Dándole fotos y selfie con los ángeles. Usted, el ángel grande, venga, ve una foto aquí. Y finalmente, de muchos de esos selfies, tú preguntas ahí: ¿y qué era lo que se celebraba ahí? Yo no sé, aparecieron unos rubios y una gente, pero yo no sé de qué era que estaban hablando. Pero tú quieres que te diga algo: ellos no guardaron fotos, pero sí captaron el mensaje. Porque mira lo que dicen ellos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores le dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué es esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Tú sabes cuál debería ser nuestra preocupación hoy en día? Que el Señor se manifieste a nuestro país. Que el Señor se manifieste. Porque el conocimiento de Jesucristo, es cierto que Dios utiliza a mensajeros humanos, pero ¿quién es que produce el avivamiento en el corazón? ¿Quién es que lo ilumina?
es el Señor. Entonces nosotros deberíamos seguir insistiendo y deberíamos seguir aprovechando y deberíamos seguir predicando a Jesucristo, porque este es el mecanismo mediante el cual Dios se le puede manifestar a otros. Y vinieron pues y apresuradamente hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer los que se les había dicho del niño. Y todos los que lo oyeron, óyete, gente que posiblemente pasaban por ahí, gente que estaban al lado, gente que estaban próximos, los que estaban en el mesón, los que estaban en la calle de noche. ¿Tú quieres que te diga algo? Nadie se había dado cuenta que había nacido el Señor. Pero Dios escogió a gente de a pie, a gente sencilla, a gente que estaba ocupada, a gente que tenía poco tiempo, a gente que tenía trabajo, a gente que tenía responsabilidades, a gente que vivían de cuidar ovejas. Pero ¿sabe qué? En el momento que ellos oyeron, ¿qué pusieron ellos con el mensaje del ángel? ¿Qué pusieron ellos? Atención. Y cuando los ángeles se retiraron, ¿qué dijeron ellos? Pongamos de nuestra parte para conocer y entender más esto que nos ha dicho el ángel. En pocas palabras, ¿qué hicieron ellos? Ellos creyeron. Y como creyeron, ¿sabe lo que hicieron? Actuaron. Y cuando fueron y confirmaron el nacimiento del niño, ¿qué hicieron ellos? Testificaron. Y tú sabes lo que sucedió luego, que cuando ellos testificaron, aquellos que los oyeron también se maravillaron. Si Jesucristo ha impactado tu vida, no te quedes ahí, sal, confiésalo, anúncialo, que es el mecanismo mediante el cual otros van a venir al conocimiento. Lamentablemente nosotros hemos asumido una posición demasiado política hoy en estos días y no queremos lucir fanáticos. Pero óyete, lo ideal sería que donde quiera que nosotros lleguemos, tú dices, mira, yo ando buscando en esta oficina que trabaja el señor Huáscar. Sí, el varón. Y sabes, cuando la gente le dicen el varón, ¿tú sabes por qué le dicen el varón? En los trabajos. ¿Y por qué le dicen el varón en los barrios? ¿Por qué le dicen el varón? Porque esa persona se ha dado a conocer como creyente. Ojalá que a ti te llamaran la sierva. Ojalá que a ti te llamaran cualquier forma que reflejara que tú eres un mensajero y un testigo permanente del Señor Jesucristo. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los padres les decían. Y hay una nota aquí, una nota muy delicada. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Déjame hacerte una pregunta. Cada vez que María veía el niño en el pesebre, cada vez que ella amamantaba al niño, cada vez que lo atendía, ¿cuántas preguntas le pasaban a María por la cabeza? Pónganse ustedes en la posición de María. Todas las interrogantes que pueden haber en la vida de una mujer que ha sido escogida por Dios para una misión tan sensible. Pero que esa misión no vino con una compra, no vino con una provisión, no vino con que vete a Sedimat, que todo está pago, que te están esperando en Hospitén. No, al contrario, le representa un problema, porque ¿dónde había ella dado a luz? En un portal. ¿Y dónde tenía ella a su hijo? En un pesebre. ¿Tú quieres que te diga algo? A ella tenían que haberla estado asaltando preguntas. A ella tenían que tener muchas interrogantes. Y ella, bueno, que ya nació el niño y ahora cómo va a salir todo eso. Pero tú sabes algo, ¿a quién mandó Dios para confirmar la fe de ella en este momento de tanta necesidad? ¿A quién envió? ¿A quién envió? A los pastores. A pastores que venían hediondo animales. A pastores que no venían con el brillo y la ropa, que no venían con el vocabulario, que no venían con la representación.
pero venían con el conocimiento de Dios y estaban testificando de que Dios le había anunciado que ese era el Hijo de Dios. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y además que visto. Porque que ellos oigan una voz que le diga, no, que nació un niño, ¿dónde? No, por ahí atrás, usted me está bajando por el dique por ahí y tú lo... Pero cuando ellos vieron, ¿qué hicieron? Oyeron, creyeron, actuaron, fueron y además ¿qué? Vieron. ¿Ok? Y esto fortaleció su fe, tal como se le había dicho. Cumplidos los 8 días de Jesús para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Eso en el relato de Mateo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, y conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Qué significa del nivel económico de ellos? ¿Qué significa? Ellos tenían lo mínimo. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, oigan, este pasaje reviste tanta importancia, porque tenemos 2 desconocidos. Una mujer que acaba de salir de riesgo, que viene caminando desde Belén a unos cuantos kilómetros y llega a Jerusalén, sin anuncio, porque acuérdate que no se dijo, entrada triunfal de Jesús y a las 3 de la tarde van a presentar al niño. No, porque acuérdense, ¿quién fue que nació? ¿Quién fue que nació? Nadie. Nació un desconocido, nació un anónimo más, simplemente nació otro en Israel. Pero él, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Oigan, son de esas cosas que Dios prepara. Y en el momento que ellos llegan, ¿quién se encontraba en el templo? Simón. ¿Quién fue que le dijo que estuviera ahí en esa hora? ¿Quién? El Señor. ¿Qué pasa si él llega antes? ¿Qué pasa si él llega después? No se encuentra. Pero como él fue movido por el Espíritu Santo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¿Y qué pasó? Que 40 días después aproximadamente del nacimiento del niño, Dios vuelve a trabajar en el corazón de ¿quién? De un hombre llamado como Simeón. Y lo que él dice acerca de la obra de Jesús, ¿quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y de alguna manera estaban ellos ¿qué? Fortaleciendo la fe de ¿quién? De José y María. Que hasta ahora todo está muy bonito, ¿verdad? Ya pasó el riego, ya el muchacho está fuertecito. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Quién también se encontraba en el templo en ese momento? ¿Quién se encontraba en el templo también? ¿Se encontraba quién? Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Oigan, cuando ustedes vean la palabra muy avanzada, ¿qué edad tendría esa jovencita? Bueno, se nos dice aquí que ella había vivido con su marido 7 años desde su virginidad.
y era viuda hacía ¿cuánto? 84. De manera que a pesar de que ella estaba enterecita, porque solamente había vivido 7 años con su marido, tenía ¿cuánto? Tranquilita. ¿Cuántos años tenía? No, 90 y algo. Si tú le sumas que ella duró, tenía 84 que había permanecido sin varón, 7 que duró con él, y para ayudarla, vamos a poner que empezó a los 14 o a los 15. ¿Cuánto tenía la jovencita? Él tiene sus 100 y piquito de años, sus 100 y piquito de años. Y oigan esto, y era viuda hacía 84, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, con ayuno y ¿qué? Y oraciones. Esta, presentándose cuando, en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todos los requisitos de la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahí hay un sinnúmero de detalles que tenemos que aclarar, pero el detalle es el siguiente. El día que nació Jesús, el comercio no se enteró. El día que nació Jesús, no se enteraron los familiares. El día que nació Jesús, tampoco se enteraron los que estaba en el mesón, porque de ellos haberse enterado que había nacido Jesucristo, el Salvador, ¿qué le hubiera sobrado a Jesús? ¿Qué le hubiera sobrado a Jesús? Le hubiera sobrado de todo. Pero solamente se dieron por enterados que Jesús había nacido aquellas personas que mediante la obra del Espíritu Santo les fue revelado que nació Cristo el Señor. Contrario a lo que parecería, las dos épocas del año cuando menos gente se convierte, ¿cuándo es? En Semana Santa y en Navidad. Porque la gente se entrega a su fiesta, a sus alturas, a su viaje y a todo tipo de actividades, ignorando que en esta fecha se celebra el nacimiento de Jesús. Pero este tiempo también nos da una facilidad increíble, porque nosotros tenemos contacto con familiares y amigos que se reúnen producto de las fiestas de la ocasión y que por fin están felices y están contentos, no se sabe por qué, pero tú puedes marcar la diferencia hablándole de quién, de Jesucristo. No hay que ser letrado, no hay que ser poderoso, no hay que tener una buena casa para recibir gente, no hay que ser joven, porque todos los que estaban aquí, de los que fueron beneficiados con el conocimiento de Jesús, eran desfavorecidos sociales. ¿Quién eran? Un grupo de pastores, una señora de 100 y piquito de años y otro señor muy bueno, pero que no pintaba nada, llamado Simeón. Sin embargo, todos los que tuvieron conocimiento del niño lo compartieron con los demás. ¿Y saben qué? Los que estaban alrededor del pesebre, en la zona donde estaba María y José y el niño, se enteraron que había nacido el Salvador. Los que estaban alrededor del templo se enteraron que había nacido el Salvador. Ahora, cualquiera que sea tu actividad y donde quiera que sea que tú te encuentres, tú eres un proclamador de que Jesucristo ha nacido. Tú eres un proclamador de que este tiempo al cual llamamos Navidad y que se estila el hablar de Jesús, tú sabías que este es un tiempo y una oportunidad que tú tienes para hablarle a las personas verdaderamente del significado del nacimiento de Jesús.
Que fíjate que Jesús no nació para enseñarnos a amar, tampoco nació para enseñarnos a morir. Jesucristo es el Salvador, y para poder perdonar nuestros pecados desde la condición humana, Él decidió hacerse hombre, tanto que vino a través de una mujer y nació como un niño y creció como un hombre y murió como un hombre y resucitó como Dios. Ahora, este mensaje no lo puede compartir el gobierno. Este mensaje no lo pueden compartir las grandes tiendas con sus especiales. Mucho menos lo pueden compartir las firmas licoreras. No lo pueden compartir en los colmados. No se puede compartir a no sea que los siervos y siervas de Dios en este tiempo se pongan como una meta hablar de que Jesucristo ha nacido y de que ha nacido un Salvador que puede traer verdadero gozo y que no hay que temer del futuro porque Él quita toda preocupación y Él sana toda herida para darle valor a todos aquellos que reconocen su condición de pecadores y que vengan a Jesucristo en busca de salvación. Este es un día oportuno. Este es un día para compartir con tus vecinos, principalmente las doñitas que cocinan, porque las que son millennials no cocinan. Y decirle: ven, quiero llevarte esto y quiero que me recibas y quiero estar en tu casa porque quiero hablarte de Jesucristo. Estamos en época de Navidad y no vamos a entrar en detalle si Él nació el 24, si nació en septiembre, si nació en noviembre, no importa. Lo importante es que Jesucristo nació, y cuando Jesucristo nació se abre una nueva época para la humanidad porque ya el Salvador está entre nosotros. Que este sea un tiempo en que lo aprovechemos. Y que si tú has sido durante años un cristiano de la secreta, que ahora empiecen a conocerte como el varón. La doñita, el convertido, la convertida. En la casa donde todos son convertidos. Oye, es un gran testimonio que se diga eso de nosotros. Pero que digan: pero que fulano es convertido. ¿Tú sabías que de fulano son convertidos? No, me entero ahora. Mira, esta es una oportunidad para tú reivindicar tu ministerio. Esta es una oportunidad para tú arrancar de cero y empezar a hablar de Jesucristo. Es una oportunidad para tú hablarle a tantas personas. Y es una oportunidad para todos aquellos que tienen tanto tiempo escuchando siempre lo mismo, pero que esta sea la oportunidad para venir al Salvador. Que el Señor les bendiga. Que el Señor añada bendición a su casa. Que el Señor prospere nuestra familia. Que el Señor no solo nos permita que nuestros hijos y nuestros jóvenes crezcan para bien, los que van a ser abogados, doctores, ingenieros, lo que sea, pero que por encima de todo eso nos permita ver que nuestros hijos son convertidos y que echen mano de la vida eterna y que vengan al conocimiento del verdadero, del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana y que el Señor cuide nuestras casas, cuide nuestros hijos, nos bendiga con el entendimiento del Evangelio, que el Señor cuide hasta de nuestros animales, hasta de la lagartija que está en el techo, que el Señor cuide a todos los que están bajo nuestro techo. Que el Señor le bendiga. Padre, te damos gracias por el tiempo especial que tú nos das de meditar tu palabra y la obra sin igual del nacimiento de Jesucristo. Ilumina mucho, Señor, para que entiendan
que Jesucristo es el Salvador y que Él está dispuesto a otorgar perdón a todos los que en fe y por fe vienen a Él. En el nombre de Jesús, amén.